Estimados, espero que se encuentren muy bien. A continuación les voy a dejar la clase de esta semana. Dado que fue feriado, vamos a realizar la clase de manera sincrónica. Esta clase también trata de límites, pero se enfoca ya en los límites al infinito, los límites especiales y también el trabajo con asíntotas, que es una de las aplicaciones de estos límites. En primer lugar, vamos a analizar qué es lo que ocurre con la función 1 partido por x si el valor de x toma valores muy grandes. Entonces aquí, al igual que como hicimos en la clase anterior, vamos a trabajar por medio de tabulación. Entonces vamos a hacer aquí la tabla, en donde le vamos a ir asignando valores a x, y eso nos va a mostrar qué es lo que ocurre con nuestra función que es 1 partido por x. Por ejemplo, si tomamos el valor de 1, al reemplazarlo en nuestra función que es 1 partido por x, o sea, 1 partido por 1, eso nos daría 1. Si vamos avanzando, como la idea es trabajar con límites tendiendo hacia el infinito, o sea, valores cada vez más grandes, podemos reemplazarlo ahora por 10. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nos va a quedar 1 partido por 10, lo que es lo mismo decir 0,1. Si nos fijamos ahora y reemplazamos por 100, esto nos quedaría 0,01. Y si agrandamos aún más este valor, nos va a quedar 0,001. Si nos fijamos desde este lado, al trabajar con valores positivos y cada vez más grandes, lo que va a ocurrir es que nuestra función se va a ir acercando hacia el cero. Es decir, el límite de nuestra función, que era 1 partido por x, cuando el x está tendiendo hacia el infinito positivo, nos va a dar como resultado 0. ¿Qué es lo que ocurre si trabajamos ahora con valores también cada vez más grandes, pero negativos? O sea, vamos a reemplazar x y eso nos va a arrojar la función. Y reemplazamos, por ejemplo, por menos 1. El resultado va a ser menos 1. Si reemplazamos por menos 10, el resultado sería menos 0,1. Por menos 100, esto nos daría como resultado menos 0,01. Incluso por menos 1000, esto nos va a dar menos 0,01. Es decir, el límite de nuestra función, que era 1 partido por x, cuando x está tendiendo hacia el infinito negativo, también nos da 0. ¿Por qué ocurre esto? Y eso lo podemos ver desde la gráfica de la función. Voy a cambiar aquí la pantalla con la graficadora. Nuestra función es 1 dividido por x. Si nos fijamos en la forma que nos queda la función, vamos a poder darnos cuenta de que si nos vamos acercando al x con valores cada vez mayores, nuestra función se va a ir acercando a 0. Le voy a sacar un pantallazo a esto y lo vamos a llevar al cuadernillo. Aquí. Esta es la función. La voy a poner aquí abajo. La voy a acercar un poquito. Si nos fijamos acá, los valores de x van aumentando el valor, pero si nos fijamos en la gráfica de la función se va a ir acercando a 0. Lo mismo ocurre si nos vamos hacia el infinito negativo, entonces la función se va a ir acercando al 0. De esa forma nosotros podemos ir identificando cómo nos queda entonces nuestro límite al infinito. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que si nosotros tomamos una función 1 partido por x elevado a una potencia, siempre y cuando esta potencia sea positiva, el resultado va a ser 0. Lo mismo que si está tendiendo hacia menos infinito. Incluso si en el numerador en vez de 1 fuese un número cualquiera, un número perteneciente a los reales, también va a ocurrir que el límite se va a ir acercando a 0. Veamos algunos ejemplos en donde podamos aplicar lo que tenemos acá. En primer lugar, vamos a trabajar con el límite hacia el infinito de esta función. Si nos fijamos, estamos trabajando con una función racional. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer aquí? Vamos a tener que multiplicar por un 1 conveniente. Eso quiere decir que tanto en el numerador como en el denominador vamos a multiplicar por lo mismo, que a su vez va a ser una fracción, 1 partido por x, elevado a la potencia más alta que podamos encontrar en esta función racional,
que en este caso sería el 3. O sea, 1 partido por x elevado a 3, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Cómo nos va a quedar esto? Esto va a ser igual al límite cuando x tiende hacia el infinito, y cada uno de estos términos de la expresión va a quedar dividida por x al cubo. O sea, 5x al cubo dividido por x al cubo, menos 2x cuadrado dividido por x al cubo, menos x dividido por x al cubo, más 1 dividido por x al cubo. Todo esto va a quedar dividido por 2x al cubo dividido por x al cubo, más 2x cuadrado dividido por x al cubo, y más 2x dividido por x al cubo. Lo que vamos a hacer ahora es ir simplificando cada uno de estos términos. Es decir, esto nos va a quedar en el límite cuando x tiende al infinito de, en este caso nos va a quedar 5. Luego podríamos simplificar x al cuadrado, entonces nos quedaría 2 partido por x. Aquí podríamos dejarlo como 1 partido por x cuadrado. Y luego no podríamos simplificar nada, así que lo dejamos tal cual. Esto va a estar dividido por 2 más 2 partido por x más 2 dividido por x al cuadrado. Lo que fue haciendo fue simplificar cada uno de los términos, si es que teníamos término en común, como en este caso no teníamos, lo dejamos tal cual. ¿Y qué ocurre aquí? Si aplicamos lo anterior, como cada uno de estos va a corresponder a una expresión, le podemos aplicar el límite a cada uno de ellos. ¿En dónde? Aquí tenemos un número partido por x. Como el x está en el denominador, esto va a tender a 0. Aquí tenemos 1 partido por x al cuadrado, lo mismo, porque como el x está en el denominador, cada vez se va a ir dividiendo por un número más grande. Entonces, todos los x que queden en el denominador y en el numerador sea solo un número, van a tender hacia 0. ¿Qué nos está quedando? Ahí ya calculamos el límite, entonces nos van a quedar solamente las constantes numéricas. Más 0, menos 0, más 0 en el numerador. En el denominador nos queda 2 más 0 más 0. Es decir, esto nos quedaría 5 medios. Por lo tanto, el límite cuando x tiende al infinito de 5x al cubo menos 2x cuadrado menos x más 1 dividido por 2x al cubo más 3x cuadrado más 2x va a ser igual a 5 medios. Ahí tenemos el primer ejemplo. Veamos un siguiente ejemplo. Aquí lo mismo, estamos trabajando con un límite muy semejante, está tendiendo hacia el infinito una expresión racional. Entonces vamos a multiplicar por nuestro 1 conveniente, que siempre va a ser 1 partido por x elevado al exponente mayor de la fracción. En este caso sería el 5. Entonces 1 partido por x elevado a 5. Tanto en el numerador como en el denominador, para no alterar así la proporción de esta fracción. ¿Cómo nos va a quedar esto? El límite, cuando x tiende al infinito, de cada uno de los términos, entonces dividido por x a la quinta. X elevado a 4 dividido por x elevado a 5 más 2x elevado a 3 dividido por x elevado a 5 más 3 dividido por x elevado a 5 dividido por 2x a la quinta dividido por x a la quinta más x al cubo dividido por x a la quinta menos 1 dividido por x a la quinta. Lo que tenemos que hacer ahora, siguiendo los pasos del ejemplo anterior, vamos a simplificar. Entonces aquí nos quedaría 1 partido por x más 2 dividido por x cuadrado más 3 dividido por x a la quinta, que a su vez va a estar dividido por 2 más 1 partido por x cuadrado menos 1 partido por x elevado a 5. Todo lo que tenga x en el denominador y solo un número en el numerador va a tender a 0. O sea, esto va a ser 0, esto va a ser 0
Esto va a ser 0. Aquí vamos a tender a 0. Y aquí vamos a tender a 0. ¿Qué nos quedó? En el numerador nos quedó 0 más 0 más 0. En el denominador nos quedó 2 más 0 más 0. Es decir, 0 dividido por 2 y esto es 0. Por lo tanto, nuestro límite cuando x tiende al infinito de x a la cuarta más 2x al cubo más 3 dividido por 2x a la quinta más x al cubo menos 1 va a ser igual a 0. Ahí tenemos un segundo ejemplo. Veamos un último ejemplo de estos límites al infinito. Lo mismo, muy semejante, está tendiendo hacia el infinito. Aquí debiese ser elevado, hay un error de tipeo mío. Entonces aquí, si nos fijamos, el exponente mayor sería x elevado a 4, tanto en el numerador como en el denominador. Esto nos va a quedar en el límite cuando x tiende al infinito de 2x a la cuarta dividido por x elevado a 4 más 2x al cubo dividido por x elevado a 4 más 3 dividido por x elevado a 4. Todo esto está dividido por 3x al cubo partido por x elevado a 4 menos x cuadrado dividido por x elevado a 4 menos x dividido por x elevado a 4. Vamos simplificando las expresiones, reescribimos igual el límite porque todavía no lo hemos resuelto. Entonces aquí nos quedaría 2 más 2 dividido por x más 3 dividido por x elevado a 4, dividido a su vez por 3 partido por x menos 1 partido por x cuadrado y menos 1 partido por x al cubo. Si tenemos x en el denominador, eso va a tender a 0. Entonces aquí nos quedaría 0 y 0. Aquí también sería 0, 0 y 0. Como ya aplicamos la tendencia del límite, entonces ya lo estamos resolviendo, no lo tenemos que volver a reescribir. Nos quedó 2 más 0 dividido por 0 menos 0 menos 0. Es decir, 2 dividido por 0. Y nosotros sabemos que cuando el 0 está en el denominador, esto no existe. Por lo tanto, vamos a tener que nuestro límite, cuando x tiende al infinito, de 2x a la cuarta más 2x al cubo más 3, que está dividido por 3x al cubo menos x al cuadrado menos x. Esto no existe el límite. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Si nos fijamos en los tres ejemplos, llegamos a resultados distintos. Y esto nosotros lo podemos generalizar, como lo que vemos a continuación. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Vamos a tener un límite donde los a y los b son las constantes numéricas. Si se fijan acá, x está elevado a n, aquí está elevado a m. Lo voy a anotar aquí. En el numerador, el grado es n y en el denominador, el grado es m. Me refiero al grado como el exponente más alto. Y desde ahí nosotros al tiro vamos a poder identificar cuál es el resultado para llegar a él sin tener que desarrollarlo. Si nos fijamos si es que los grados son iguales, entonces el límite nos va a quedar en un resultado numérico, los cuales van a ser los valores numéricos de los exponentes más altos. En el caso que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador, inmediatamente el límite es 0. Y si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el límite no existe. Veamos los ejemplos. Aquí si nos fijamos, los grados eran iguales. Por lo tanto, el resultado de este límite van a ser los números que acompañan a esas x. Si nos fijamos, llegábamos a 5 medios. En el ejemplo número 2, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Por lo tanto, el resultado es 0. Y en el ejemplo 3,
el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. En este caso el límite no existía. Lo que tenemos aquí es una forma de generalizar lo que hicimos en los ejemplos anteriores. De esa forma vamos a trabajar con límites al infinito. Luego vamos a trabajar con los límites especiales. Aquí les di el listado completo y luego vamos a ir ejemplificando algunos de estos. Los vamos a ir aplicando. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? El límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 partido por x elevado a x, esto nos va a dar el número Euler. El número Euler, al igual que el número pi, es un número decimal infinito, el cual está aproximado en 2,71, 82, 81, 82, y ahí se va a ir repitiendo distintos valores numéricos. No se puede llevar una fracción. Esto se utiliza mucho en la función exponencial, pero desde ahí surge el número Euler. Si es que nosotros generalizamos esto, podemos decir que es el límite cuando x tiende al infinito de 1 más a partido por x elevado a bx, donde el a y el b van a ser valores numéricos. Entonces el resultado va a ser Euler elevado a ab. Fíjense sí que tenemos que trabajar con la misma forma que lo que tenemos acá. O sea, ahí tenemos que estar sumando estas expresiones para así poder identificar este valor del límite. En segundo lugar, uno muy parecido, pero aquí la función es 1 más x y elevado a 1 partido por x. Esto también es Euler. Si cambiamos aquí un número cualquiera, entonces el resultado sería Euler elevado a a. Si tenemos el límite, y ojo aquí, con el x tendiendo a 0, al igual que el anterior, de a elevado a x menos 1 y todo eso dividido por x, esto corresponde al logaritmo natural de a. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x, eso es 1. Si le agregamos valores numéricos a y b, entonces el resultado sería a partido por b. Luego, 1 menos coseno de x partido por x, esto es igual a 0. En el caso del límite, cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x menos 1 y dividido por x, esto va a ser igual a 1. En el caso de que trabajemos con un límite tendiendo hacia el infinito de 1 partido por x elevado a n, que es lo que habíamos visto anteriormente con los límites del infinito, si es que el valor de n es un número real positivo, entonces el resultado va a ser 0. Y si tenemos el límite el límite cuando x tiende al infinito de a elevado a x va a ser igual a 0, siempre y cuando el valor absoluto de a sea menor que 1, un valor decimal, una fracción. Veamos algunos ejemplos donde estemos aplicando estas formas. Aquí tenemos el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x dividido por x. Lo primero que tenemos que recordar es que cuando hablamos de la tangente, es lo mismo que decir seno partido por coseno, manteniendo el mismo ángulo. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es ir sustituyendo esta expresión. El límite cuando x tiende a 0 de, en vez de tangente voy a escribir el seno de x dividido por el coseno de x, y que a su vez va a estar dividido por x. Mantuve la x del denominador. Tenemos que recordar que como aquí nos queda una fracción doble, esa x está dividida por 1. Entonces aquí multiplicamos los extremos y luego multiplicamos los medios. ¿Cómo nos va a quedar esto? El límite, cuando x tiende a 0, de, si multiplicamos los extremos nos quedaría seno de x dividido por, y ahí multiplicamos los medios, x por el coseno de x. Así. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Para poder asemejarnos un poco a alguna de las formas de los límites que estábamos trabajando anteriormente, podríamos separar esto en multiplicaciones. ¿A qué me refiero? Podríamos dejar el seno de x dividido por x, y esto a su vez se esté multiplicando por 1 partido por
el coseno de x. Debemos recordar que si multiplicamos fracciones es hacia el lado, por lo tanto seno de x por 1 sería seno de x por coseno sería x coseno. Es lo mismo que estábamos trabajando anteriormente, solamente que ahí lo quise separar. Y aquí podemos aplicar las propiedades de los límites que vimos anteriormente, en donde si tenemos multiplicación podemos calcular el límite por separado. Entonces aquí sería el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x dividido por x, que eso a su vez se va a multiplicar por el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por el coseno de x. Si revisamos el listado anterior vamos a encontrar ese límite. Voy a volver acá. Es lo que teníamos acá. Su resultado es 1. Por lo tanto aquí podemos reemplazar al tiro que esto sería 1. Eso quedaría multiplicado y ahí podemos aplicar la tendencia del límite. O sea, 1 partido por el coseno de 0, que era la propiedad de sustitución directa que vimos anteriormente. El coseno de 0, eso es 1. Por lo tanto aquí nos quedaría 1 por 1, es decir, 1. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 0 de la tangente de x dividido por x, esto da como resultado también 1. Ahí aplicamos entonces uno de los límites especiales. Veamos otro ejemplo. Voy a bajar acá. Si nos fijamos aquí estamos trabajando con una fracción que está elevada a 3 menos x y todo eso entonces está en el límite con x tendiendo hacia el infinito. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Como estamos trabajando con 4x, tanto en el numerador como en el denominador, podríamos dividir cada uno de esos términos por 4x. ¿A qué me refiero? Voy a dejarlo en el límite cuando x tiende al infinito. Se lo voy a bajar un poquito. Ahí. De 4x menos 3 y todo esto dividido por 4x. Y a su vez, esto va a estar dividido, esa es la fracción principal, 4x menos 7 y dividido por 4x. Yo muy grande la fracción, ahí sí. Y esto va a seguir estando elevado a 3 menos x. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Esto es lo mismo que si nosotros hubiésemos dicho 4x dividido por 4x y 3 dividido por 4x. Por lo tanto, esto sería lo mismo que decir al infinito 1 menos 3 dividido por 4x. ¿Qué fue lo que hice ahí? Simplificar esto. Y eso va a estar dividido. Ahí también podemos simplificar porque aquí nos quedaría 4x dividido por 4x, o sea 1, menos 7 dividido por 4x. Y esto entonces todo va a estar elevado a 3 menos x. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Podríamos resolver esta potencia. Debemos recordar que si nosotros tenemos una multiplicación de potencias de igual base, por ejemplo un no sé cuál es el color mejor, a elevado a n dividido en a elevado a m, esto era lo mismo que decir a n menos m. Por lo tanto aquí, esto se generó una potencia de igual base. Y ahí lo que podríamos hacer es separar esta expresión. ¿Cómo la podemos separar? Voy a seguir aquí mismo. Esto va a ser el límite cuando x tiende al infinito. Me voy a quedar un paréntesis un poco más grande, en donde por un lado vamos a tener 1 menos 3
partido por 4x. De hecho, lo podríamos dejar al tiro aquí positivo y el 3 que tome el valor de negativo. Dividido por 1 menos 7 partido por 4x. Y esto primero elevado a 3. Que a su vez va a estar todo dividido por, voy a tener que agrandar un poquito ahí el paréntesis, 1 más, aquí igual lo voy a dejar así, menos 3 partido por 4x, dividido 1 más 7 negativo partido por 4x. Y esto nos quedaría elevado a n, porque así podríamos identificar que esto, perdón, en vez de n era x. Ahí sí. Porque el 3 viene de aquí y menos x, o sea, dividido por lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Como esto nos va a quedar igual, cada uno tendiendo al límite infinito, esto al ser un número podemos resolver ese límite. Entonces aquí tenemos que el x está en el denominador, es decir, que esta parte va a tender a 0. Y esta parte también va a tender a 0. Eso quiere decir, y voy a continuar acá abajo, esto es el límite cuando x tiende al infinito. En el numerador nos va a quedar 1 partido por 1 y todo eso elevado a 3. En el caso del denominador, ahí podríamos seguir trabajando y acomodando la expresión para poder llegar a uno de los límites conocidos del listado anterior. Por ejemplo, esto lo podríamos dejar como 1 más, y podríamos decir perfectamente que esto es menos 3 cuartos, y todo eso partido por x. Porque al multiplicar los extremos con los medios, vamos a llegar a lo mismo que tenemos acá. Que a su vez esto va a estar dividido. 1 más menos 7 cuartos partido por x. Y todo esto entonces va a estar elevado a x. Esto lo vamos a achicar ahí. Esto seguimos trabajando en el límite. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿Y cuál es el límite que vamos a utilizar? Lo voy a escribir aquí al lado para que lo podamos identificar. Vamos a trabajar con, lo voy a hacer aquí, el límite cuando x tiende al infinito de 1 más a partido por x elevado a b por x, y eso nos quedaba Euler, voy a tener que mover un poquito acá, elevado a b. Es decir, voy a resolver el límite, entonces primero en el numerador nos va a quedar 1 elevado a 3, lo cual es 1. En la parte de abajo nos va a quedar Euler. Si nos fijamos en este caso, el a está siendo reemplazado por el menos 3 cuartos. Entonces ahí nos va a quedar Euler elevado a menos 3 cuartos, que a su vez va a estar dividido, y ahí podemos calcular el límite para esa parte. Y lo mismo, Euler elevado a menos 7 cuartos. Esto va a ser igual a 1 dividido por. Como tenemos potencias de igual base, lo que hacemos es mantener la base y restar los exponentes. Es decir, el menos 3 cuartos le vamos a restar el menos 7 cuartos. Pero ahí se va a generar menos por menos más. Menos 3 más 7 sería 4 cuartos. Es decir, 1 partido por Euler, porque va a estar elevado a 1. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende al infinito, de 4x menos 3 dividido por 4x menos 7, y todo eso elevado a 3 menos x, va a ser igual a 1 partido por Euler.
Ahí tenemos entonces el resultado de este ejercicio aplicando límites especiales. Pasemos por último a asíntotas. En cuanto a las asíntotas vamos a encontrar tres formas: vertical, horizontal u oblicua. Y en general las asíntotas van a ser rectas, en donde, si nosotros lo vemos en la gráfica, la función se va a ir acercando a esta recta, pero jamás la va a llegar a intersectar. Y en el caso de la asíntota vertical, vamos a encontrar que la recta va a corresponder a x igual a un número, siempre y cuando este número no pertenezca al dominio de la función y además cumpla con una de estas dos condiciones: que el límite de la función, cuando el x tiende a este número que sale del dominio, queda de manera de infinito o que no exista. Si cumple con alguna de estas dos condiciones y además tenemos que el número no pertenece al dominio, entonces vamos a encontrar asíntota vertical. Veamos entonces este ejemplo. Lo que estamos haciendo aquí es primero tener que identificar sí o sí cuál es el dominio de esta función. Y para eso podemos trabajar con el denominador. En el caso del denominador lo podemos factorizar. Dos números que multiplicados den 2, pero que sumados den -3, eso lo podríamos expresar como x, x menos 2 por x menos 1. La multiplicación nos da 2 positivos y la suma nos da 3 negativos. Desde aquí podemos identificar que el dominio de esta función puede ser cualquier número real menos el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque si reemplazamos por 1, nos quedaría 0 el denominador y se indefine. Si reemplazamos por 2, ocurre exactamente lo mismo. Eso también lo podemos sacar con cada uno de estos factores haciéndolo distinto de 0. Entonces nos va a dar aquí x distinto de 2 y aquí x distinto de 1. Por lo tanto, el dominio de esta función puede ser cualquier número real menos el 1 y el 2. Por lo tanto, vamos a tener que aquí hacer dos límites. Por un lado vamos a trabajar con el límite cuando x tiende a 1 de la función, es decir, x cuadrado menos 2x, y eso va a estar dividido por x cuadrado menos 3x más 2. Si llegáramos y reemplazáramos este valor, aquí nos quedaría 1 menos 3 más 2. Se nos haría 0 el denominador. Pero tenemos que ver si es que podemos hacer algún trabajo algebraico antes. Esto es el límite cuando x tiende a 1. Y en el numerador tenemos término en común, que sería la x. Nos quedaría x menos 2. En el denominador ya teníamos la factorización, que era x menos 2 por x menos 1. Si nos fijamos ahí, podemos simplificar los x menos 2 y nos queda entonces en el límite cuando x tiende a 1 de x en el numerador y de x menos 1 en el denominador. Ahí ya no podemos hacer ningún trabajo algebraico más, por lo tanto reemplazamos directamente por la tendencia del límite. Nos quedaría 1 dividido por, en vez de x sería 1 menos 1, es decir, 1 partido por 0. Y esto no existe. Si nos fijamos, está cumpliendo con esta condición. Eso quiere decir que nuestra tendencia del límite va a ser una asíntota vertical. Por lo tanto, voy a decir que la recta L, que va a corresponder a x igual a 1, es asíntota vertical. Y de las asíntotas puede haber más de una. Entonces ahora analizamos qué es lo que ocurre con el 2. El límite cuando x tiende a 2. De la misma función, x cuadrado menos 2x dividido por x cuadrado menos 3x más 2.
Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de x factor de x menos 2 dividido por x menos 2 por x menos 1. Simplificamos entonces lo x menos 2 y nos queda el límite cuando x tiende a 2 de x partido por x menos 1. No podemos simplificar nada más, entonces esto nos va a quedar en x, pero ahí reemplazamos la tendencia que sería 2 dividido por 2 menos 1, es decir, 2 partido por 1, lo cual es 2. Como llegamos a un resultado numérico, no cumple con ninguna de estas dos condiciones. Por lo tanto, en este punto no hay asíntota vertical. Vamos a decir aquí, por lo tanto, no existe asíntota vertical en x igual a 2, que era el número por el cual nosotros estábamos reemplazando. Veamos si es que esto concuerda con la gráfica que nosotros estábamos trabajando. Voy a volver a mostrar aquí la graficadora. Voy a borrar esto y voy a reemplazar aquí. Esto es en paréntesis. Era x al cuadrado menos 2x. Y eso va a estar dividido por x al cuadrado menos 3x y más 2. Así. Entonces voy a llevar esto al cuadernillo. Listo. Esto era aquí. Esta es la función que estábamos trabajando. La voy a poner ahí y aquí abajo. Voy a acercarme acá. Nosotros dijimos que estábamos trabajando con dos valores para las posibles asíntotas verticales. Por un lado dijimos que era en el x igual a 1, que sí se supone que hay, y en el x igual a 2 dijimos que no hay. Si nosotros trazamos una recta, vamos a introducir ese lápiz, en el x igual a 1, es decir aquí, podemos ver claramente que la función se va a ir acercando a la recta, pero jamás la llega a cruzar. Distinto a lo que ocurre con el x igual a 2, que sí se cruza con nuestra recta. Por lo tanto, ahí no había asíntota vertical, pero sí hay aquí en el x igual a 1. Ahí podemos ver las aplicaciones de la gráfica. Eso es la asíntota vertical. Veamos qué es lo que ocurre con la asíntota horizontal. Ya en la asíntota horizontal, lo que va a cambiar es que nuestra recta nos va a quedar de manera horizontal, claramente como dice su nombre, y se calcula inmediatamente como el límite de la función, pero con el x teniendo al infinito. Ya no va a ser necesario aplicar el dominio. Si eso nos da un valor numérico, entonces esa va a ser la asíntota horizontal. Si no, no va a existir la asíntota horizontal para esa función. Entonces aquí tendríamos que aplicar el límite cuando x tiende al infinito de la función x cuadrado menos 2x dividido por x al cuadrado menos 3x más 2. Y aquí, como nosotros ya vimos al principio, no es necesario tener que desarrollar todo esto, sino que nos tenemos que fijar en los grados de nuestras expresiones en la fracción. Aquí el grado mayor es 2, el exponente mayor, y el exponente mayor también es 2. Por lo tanto, el resultado de este límite van a ser sus constantes numéricas.
que cuando no aparecen se asumen que son 1. Es decir, esto nos quedaría en 1 partido por 1. Eso quiere decir que el resultado del límite es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la recta, que va a corresponder ahora a y igual a 1, es asíntota horizontal. Que si nos fijamos en el mismo ejemplo anterior, por lo tanto voy a mirar la gráfica desde acá. Si nos fijamos acá, dijimos que era y igual a 1. Entonces voy a hacer una recta en el y igual a 1. Algo así. Si nos fijamos claramente, responde a la recta o a la asíntota horizontal, porque la función se va acercando, pero jamás la llega a intersectar. Entonces, en el caso de la asíntota horizontal, vamos a encontrar la tendencia del límite tendiendo hacia el infinito, y si es que eso nos da un valor numérico, ese número es la asíntota horizontal. Y por último, en el caso de la asíntota oblicua, vamos a encontrar esta ecuación de la recta, mx más n. Por lo tanto, vamos a encontrar la asíntota oblicua siempre y cuando existan los valores de m y de n. ¿Cómo se calculan esto? En el caso del m, va a ser el límite de la función también tendiendo hacia el infinito de la función dividido por x. Una vez que encontramos ese valor, vamos a tener que reemplazarlo ahora la función menos el valor encontrado por x. Y ese va a ser el resultado de n. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Identifiquemos el valor de m. Esto va a ser igual al límite, cuando x tiende al infinito, de 2x cuadrado, que está siendo dividido por x más 3, y entonces todo eso se va a dividir por x. Si se fijan, esa sería la función, y eso se tiene que dividir por x. Se genera una fracción doble, entonces aquí esto está dividido por 1. Vamos a tener que multiplicar los extremos y vamos a tener que multiplicar los medios. Esto nos quedaría en el límite, cuando x tiende al infinito. Si multiplicamos los extremos nos va a quedar 2x cuadrado. Si multiplicamos los medios, el x se va a tener que multiplicar por x más 3, nos quedaría x al cuadrado más 3x. Como el límite está tendiendo hacia el infinito, fijémonos en los grados. Los exponentes mayores, tanto en el numerador como en el denominador, son 2, por lo tanto sus constantes numéricas van a ser el resultado del límite. Eso nos quedaría en el numerador 2, en el denominador 1. Es decir, esto sería igual a 2. Por lo tanto, aquí tenemos el valor de m. Así. Vamos a tener que identificar ahora el valor de n. ¿Cómo se calcula eso? Igual el límite tendiendo hacia el infinito de la función, que medio feo eso, la función original, es decir, lo que estábamos calculando acá, 2x al cuadrado dividido por x más 3 menos el valor de m, que era 2 por x. Entonces, ese 2 surge de aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer ahí? Como es una resta de fracciones, se asume que esto está dividido por 1, y lo que vamos a hacer es multiplicar los denominadores y arriba multiplicar cruzados. Es decir, esto nos va a quedar en el límite, cuando x tiende al infinito, de multiplicamos los denominadores, eso sería x más 3, y arriba multiplicamos cruzados. Nos quedaría 2x cuadrado menos, y el 2x lo vamos a tener que multiplicar por x más 3. Vamos a ir haciendo ahí paso a paso. Entonces esto va a ser igual al límite, cuando x tiende al infinito, de
el numerador nos va a quedar 2x cuadrado menos 2x cuadrado menos 6x. Recuerden que ahí vamos a tener que multiplicar término a término. Esto va a estar dividido por x más 3. Entonces voy a continuar acá. N va a ser igual al límite, cuando x tiende al infinito, ahí vamos a poder eliminar los 2x al cuadrado porque se nos hace 0 y nos quedó menos 6x en el numerador y en el denominador x más 3. Si nos fijamos en los grados de nuestra expresión, va a ser elevado a 1, por lo tanto las constantes numéricas serían menos 6 en el numerador y en el denominador sería 1, es decir, menos 6. Por lo tanto, el n va a ser igual a menos 6. Eso quiere decir que nuestra recta, que va a ser descrita de esa forma, aquí, esto sería y igual mx, o sea, m vale 2 por x, más n, pero el n es menos 6. Esta va a ser la asíntota oblicua. Es asíntota oblicua. De esa forma nos va a quedar entonces esta función. Veamos si es que concuerda con la gráfica de nuestra función. Lo vamos a mostrar aquí. Vamos a borrar esto. La función era y igual 2x cuadrado dividido por x más 3. Y nuestra asíntota oblicua nos dio que era y igual a 2x menos 6. Así. Le voy a cambiar aquí el color para que se diferencie. Ahí sí. Voy a achicar un poco porque esta nos queda así. Si se fijan, claramente cumple con la condición de ser la asíntota oblicua. Esto es aquí. Entonces voy a poner aquí la gráfica. Ahí no tapa y la vamos a acercar. Si nos fijamos, la gráfica de las funciones son esas curvas y la asíntota oblicua es una recta que claramente va a estar inclinada y se va acercando nuestra función a ella, pero sin llegar a intersectarla, sin llegar a cruzarla. Entonces corresponde ahí a lo que habíamos definido. En resumen, de las asíntotas podemos encontrar asíntota vertical, horizontal u oblicua. Perfectamente podríamos encontrar la asíntota vertical y horizontal de una misma función, o también asíntota vertical y asíntota oblicua también de una sola función. Pero no vamos a poder identificar una asíntota horizontal y una asíntota oblicua de una misma función. ¿Por qué? Son mutuamente excluyentes. Si existe la asíntota horizontal, entonces no vamos a encontrar asíntota oblicua. O al revés, si existe asíntota oblicua, no vamos a encontrar asíntota horizontal. Eso era lo que nosotros teníamos que ver entonces esta semana. Espero que se haya entendido y si no, cualquier duda ahí estamos en contacto. Que estén muy bien, saludos.